Entonces hemos aprendido que el diablo ha conspirado contra los hijos de Dios y contra el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esto es lo que ha estado sucediendo desde quizás la caída del hombre. Y es por eso que el mundo, el sistema del mundo, constantemente hace cosas para sacar del juego, número uno, a Dios, y número dos, a los cristianos. Y es lo que hemos estado viviendo últimamente en nuestro país. El sistema del mundo, podemos llamarlo como sea, es lo que ha estado queriendo hacer. Su fin, su meta es quitar a Dios completamente del juego y también a los cristianos. Definimos también que la razón por la que quieren sacar a Dios del juego es por un asunto moral, simplemente porque quieren hacer lo que les da la gana. Sabemos que hay naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros, en la humanidad, y la inclinación es hacia hacer lo malo. Entonces lo mejor y lo más fácil para hacer lo que nos da la gana entonces es quitar a Dios. Y quitar a Dios y luego decir que el hombre o el ser humano es lo más importante. Eso entonces nos justifica y nos da licencia para pecar. Es lo que hemos estado aprendiendo, pero también hemos aprendido que, número uno, tenemos que darnos cuenta que hay un sistema funcionando en contra nuestro. Los creyentes, los hijos de Dios, constantemente, y es lo que mencioné ahorita empezando, constantemente el mundo se está moviendo para venir en contra de nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Y otra vez, como acaba de decir, es un asunto moral, es algo que nuestra inclinación por lo malo, entonces hay que inventar algo para tener licencia para pecar. También hemos estado aprendiendo, número dos, que es nuestro trabajo que las cosas cambien. No podemos pretender que la sociedad vaya a cambiar por sí sola. No podemos pretender que simplemente por el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces ya todo cambió. Sino que es nuestro trabajo. Aprendimos la semana pasada que nuestra oración es: Dios, haz algo. Y lo que Dios ya hizo fue darnos la autoridad para hacer algo nosotros. Entonces, claro que sí hay que orar, pero hay que orar, como una vez aprendimos, conforme a la voluntad de Dios. Dios, ¿cuál es tu voluntad para esto? ¿Qué tengo que hacer yo en mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer yo en mi escuela, en mi colegio, en mi familia específicamente para que cambien las cosas? ¿Qué tengo que hacer yo como ciudadano o persona que vive en Costa Rica para que mi nación cambie? Hemos realmente preguntado al Señor: Dios, ¿qué tengo que hacer yo como ciudadano de Costa Rica para que mi nación cambie? Quizás no sé, si le hemos preguntado, definitivamente vamos a tener la respuesta. También aprendimos que tenemos la autoridad para que las cosas cambien. Número 4, también hemos aprendido que nacimos para gobernar. Nacimos para establecer, para atar, para desatar, para prohibir, para que hacer, decir, proclamar que las cosas suceden. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y entonces con esto aprendimos que es en oración, entonces es en el Espíritu, entonces que donde tenemos la autoridad para que las cosas sucedan y para que luego entonces suceda aquí en lo natural. Aprendimos y entendimos que el versículo no decía estamos sentados en los tronos terrenales. Sí, tal vez sería más fácil de esa forma, pero el Señor Jesús muere y resucita y nos sienta juntamente con Él en lugares celestiales, que es donde tenemos la autoridad para que entonces algo suceda aquí en la tierra. Un buen ejemplo de que Dios nos dio la autoridad aquí en la tierra para hacer que las cosas cambien es el versículo de Ezequiel 22:30. Yo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Ezequiel 22:30.
Dice así, dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo a favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. Y es muy interesante cómo Dios anda buscando. Y si tan solo alguien hubiera existido para interceder, no, Padre. Y yo creo que un buen ejemplo es Moisés. Si usted ha leído la historia de Moisés, varias veces Moisés se para delante de Dios y le dice, Dios, no hagas esto, mejor hagámoslo de esta otra forma. Y casi se ve como Dios pidiéndole permiso a Moisés. Y hasta llega un punto donde Dios le dice a Moisés, es que tu pueblo, esto y esto. Y entonces Moisés toma autoridad, dice el Padre, no, esto y esto y esto y lo otro. Y entonces Dios, por la intercesión de Moisés, entonces Dios hace lo que Moisés le sugirió hacer. Pero es simplemente nosotros entonces estar entendidos que estamos en esa posición, no de obligar a Dios a hacer las cosas, pero sí estamos en una posición donde podemos decir, Dios, yo estoy aquí abajo, tú me has dado esta autoridad y mi sugerencia, lo que yo creo que debe hacerse es esto y esto. Por eso hablaba antes de entonces entender la voluntad de Dios para las cosas. Dios, ¿cuál es tu voluntad? Y esa es nuestra intercesión hacia Él. Entonces, este es un gran ejemplo en la palabra donde podemos saber que sí tenemos esa autoridad para que las cosas sucedan. Y claro que podemos aplicar esto para todas las áreas de la vida. Porque también bien puede decir, he buscado a alguien que haga algo a favor de la sanidad de alguien. ¿Cuántas veces intercedemos por la sanidad de alguno? Tal vez ustedes mandan mensajes o nos cuentan y nos dicen, pastor, ore por tal y tal. Y si intercedemos por aquella persona, el Señor va a sanar. También puede decir, he buscado a alguien que haga algo a favor de la salvación de tales personas. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo invertimos en intercesión por la salvación de aquella persona que queremos que venga a Jesucristo? Así que se aplica también para otras áreas en la vida. Ok, y he mencionado un par de veces, creo, y es el título del sermón, la vida normal del cristiano. Y justamente esta descripción de lo que he estado hablando desde que empecé debe ser la vida normal del cristiano. No, y si entendemos que hemos sido llamados o hemos sido creados para gobernar, no podemos nada más estar sentados y bien con las cosas que suceden a nuestro alrededor. La vida normal del cristiano es esa posición de autoridad, donde el cristiano puede declarar y eso sucede conforme a la voluntad de Dios. Esa es la vida normal del cristiano. Cuando alguien está enfermo, y si hay un cristiano debe de haber sanidad, si es la voluntad de Dios. Pero nuestro trabajo no es que esa persona se llegue a sanar o no. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es entonces interceder por aquella persona. Entonces, si donde hay un tico hay salsa Lizano, entonces donde hay un cristiano debe de haber intercesión. Donde hay un cristiano deben de haber cielos abiertos y donde esté la voluntad de Dios se cumple la intercesión de ese cristiano. Entonces esa es la vida cristiana o la vida normal del cristiano. Ahora, nada más quiero abrir un paréntesis y decir que a veces pudiera ser, yo no sé, que lo que suene o que lo que yo digo suene un poco duro o grosero, ¿verdad? Y quizás usted se va con dolor de cabeza, ¿verdad? De los golpes duros en el espíritu.
Pero necesitamos este tipo de enseñanza hoy en día. Yo veo un ejemplo en Jesús que no se anduvo con paños tibios hacia las personas que enseñaba. Siempre fue directo, y justamente por querer quedar bien delante de las personas, estamos en la condición en la que estamos hoy como iglesia. Debemos ser valientes y entender lo que está pasando verdaderamente a nuestro alrededor. Así que a veces no queda de otra. Cierro paréntesis. Entonces, si la vida normal del cristiano es así como la hemos descrito, ¿qué ha pasado entonces? ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? ¿Es nuestra vida así como la hemos descrito? Y aquí es donde me refiero a los golpes duros, ¿verdad? ¿Es nuestra vida realmente así? ¿Realmente donde está usted que dice que es cristiano, o yo que digo que soy cristiano, hay cielos abiertos, hay intercesión, hay milagros ocurriendo, hay personas que son transformadas? ¿Realmente estoy yo entendiendo lo que el Padre está hablando en la reunión celestial para yo poderlo reproducir aquí? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos y valorarnos si en verdad nuestra vida normal cristiana es justamente lo que el Padre quiere que seamos. Quizás un poquito o quizás nada. Quiero agregar también, hermanos, que en mi vida personal todo esto me ha estado golpeando también, porque son realidades en las que tenemos que despertar. El Espíritu Santo me ha confrontado con estas cosas, y la verdad es que si hoy tuviéramos un examen, quizás nos quedaríamos todos nosotros. Y como decía, el Espíritu Santo me ha confrontado, y la semana pasada yo les decía, ustedes deberían de estar ahí en las conversaciones que tenemos mi esposa y yo acerca de todos estos temas. Son bastante intensos y bastante interesantes, pero es el Espíritu Santo ya también trabajando en cada uno de nosotros. Así que todos vamos aprendiendo juntos. Y eso es lo hermoso de la congregación. Somos una congregación que lo hacemos juntos. Y entonces podemos cantar, hagámoslo juntos, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo todos juntos. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan? ¿No? ¿Qué cosas... ¿qué cosas nos ayudan para llegar a tener esta vida cristiana normal? Pero primero vamos a ver las cosas que nos limitan a tener una vida normal cristiana. Número 1, la religiosidad. La religiosidad. Como dije, estas son cosas que nos limitan a tener una vida normal cristiana. Quiero aprovechar y decir, la vida cristiana que usted ha tenido hasta ahorita quizás no es la vida cristiana que Jesús espera que tengamos. No somos entonces tan seguidores de Cristo como creemos. Entonces hay religiosidad. Número 1, hay religiosidad en todos nosotros. Hace poco estábamos comentando mi esposa y yo y acerca de la parte de que nos ayuda a alivianar conciencia venir a la iglesia. Pero nuestra vida quizás fuera de la iglesia sigue siendo como antes era, o no reflejando realmente el carácter de Cristo en nosotros. Pero venir un domingo a la iglesia, del culto de la mañana, nos hace sentir mejor. Y decimos, ya fui a la iglesia, ya puedo seguir con mi vida normal. Entonces, hay religiosidad en nosotros, y definitivamente esto es grande en cada uno de nosotros como cristianos. Hay religiosidad en nosotros. ¿Qué tanto estás reflejando el carácter de Jesús? ¿Qué pasa cuando alguien nos irrita
o alguien, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos a alguien que nos cae mal, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando esa persona está cerca nuestro? Que tal vez usted dice, no, yo soy cristiano y no voy a decir nada, pero dentro suyo, en su mente, usted está, ¿verdad? Hay toda una película dentro suyo de cómo usted haría para demostrar a esa persona lo tanto que lo odia o tanto que le cae mal. Entonces no necesitamos necesariamente expresar nuestra ira, expresar nuestro pecado, expresar nuestro cuánto tanto nos cae mal a aquella persona para entonces decir, no, yo estoy actuando como un cristiano verdadero. Hay religiosidad en nosotros, y entonces o peor aún si demostramos aquellas cosas, porque hay unos que son más explosivos que otros, o hay unos que demuestran más que otros y no se aguantan nada y más bien sacan todo aquello. Pero entonces nos sentimos culpables, y no estoy diciendo que está mal venir a la iglesia, pero nos sentimos culpables y decimos, bueno, Dios, si voy el domingo a la iglesia, ya voy a estar bien. Y el lunes otra vez, y el martes y el domingo a la iglesia. Hay una religiosidad, inclusive a la hora de practicar la lectura de la palabra o la oración. Podemos ser aún religiosos en oración y en la lectura de la palabra, porque quizás nada más leemos o oramos de una forma religiosa y no realmente esperando, teniendo aquella relación especial con el Padre Dios. Porque muchas veces, claro que sí, podemos orar, pero ¿qué pasa si oramos repetidas, todos los días oramos la misma oración? Y tal vez cambie el versículo del día, pero nuestra oración es la misma, en un sentido religioso. Y otro día podemos hablar más de esto, pero la verdad es que la religiosidad nos limita a tener una vida normal cristiana. Como decía, número 2, creemos que con solo venir a la iglesia ya está. Número 3, la doble vida, y todo esto son quizás subpuntos de la religiosidad, pero los quise poner como puntos aparte, puntos solos, porque es algo grande en nuestra vida, la doble vida. Y justamente era lo que yo decía. ¿Qué pasaría si yo fuera a su trabajo y yo le pregunto a sus compañeros o a su jefe, ¿qué tan cristiano es fulano de tal? ¿Qué pasaría? O quizás sus familiares más cercanos, ¿verdad? Y yo fuera y bueno, ¿qué tan cristiano es su familiar que viene a la iglesia del Rey? ¿Qué responderían? ¿Qué responderían? Yo quiero contarles un secreto, y hay gente que los conoce a ustedes y vienen a nosotros y nos dicen, vieras que fulano de tal es así, así, así. Usted en la iglesia lo he hecho un santo, pero usted no se imagina cómo es en la casa. Y eso, hermanos, hay que pesarlo. Doble vida. No podemos tener una vida normal cristiana si nuestra vida normal no es cristiana. Otro punto, número 4, el trabajo de la iglesia solo lo hacen los que trabajan en la iglesia. Y eso es algo que nos limita, porque no sucede aquí quizás, pero muchas veces las personas llaman y dicen, pastor, ore por tal cosa, por mi vida, esto y lo otro, pero ¿cuánto está orando realmente usted por su necesidad? Hay personas que dicen, pastor, a usted que Dios lo oye. Inclusive hay personas que dicen, pastor, usted que ore por esto y esto. O sea, están diciendo, yo no oro nada, usted sí ora, entonces ore por mí. El trabajo en la iglesia lo hacen solo los que trabajan en la iglesia, pero todos somos la iglesia. Todos tenemos la autoridad para que las cosas sucedan. Otro punto también es que no soy llamado. Hermanos, cada uno de nosotros hemos sido diseñados con un llamado a hacer el trabajo de Dios.
Tal vez hay gente que piensa, no, es que yo creo que, bueno, yo no soy pastor, o yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo no soy profeta. Entonces, yo no puedo hacer nada de esas cosas. Pero cada uno de nosotros hemos sido llamados. Quizás usted no es pastor, o quizás usted no es profeta o evangelista, pero usted es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios lo que hace es predicar la palabra. Así es, amén. Un hijo de Dios ora. Un hijo de Dios lee la palabra de Dios. Un hijo de Dios ayuna. Número 6, no oramos. No oramos. Simplemente, ¿cómo entonces podemos conocer a Dios si no nos acercamos a Él? Y de esto hemos hablado mucho, ¿verdad? Y el ejemplo clásico es que no puedo yo tener una relación con alguien si no me acerco a esa persona. Cuando quizás estábamos más jóvenes, ¿verdad? Y nos gustaba alguna muchachilla, nunca íbamos a saber si nos iba a rechazar o no, si no nos acercábamos a ella, ¿verdad? Y nos daba miedo, ¿verdad? Y hasta nos poníamos rojos quizás cuando ella nos hablaba. Pero si no le decíamos nada, si no nos acercábamos a esa persona, nunca íbamos a saber cómo iba a responder. ¿Cuántos dijeron, es que usted me gusta? No, pero usted a mí no. Yo no sé qué es eso, ¿verdad? Tal vez a ustedes les pasó. Yo más bien tenía que quitármelas así como moscas. Pero si no nos acercamos a Dios, no vamos a conocerlo. Y la mejor forma de acercarnos a Dios es en la oración. Por supuesto que leyendo la palabra, pero ese es el siguiente punto. Pero en la oración yo no sé, realmente es hermoso estar en conversación con el Señor. Y no de una forma religiosa, como decía antes, ¿verdad? Y tenemos todo un ritual, ¿verdad? Para prepararnos para orar. Y no está mal si le ayuda, pero de una forma espontánea podemos hablar con Dios y simplemente relacionarnos con Él. Él está deseando relacionarse con nosotros. Número 7, no leemos la Biblia. ¿Cómo entonces podemos saber, entender cómo ejercer nuestra autoridad si no leemos la palabra de Dios? Justamente en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos saber acerca de todo lo que tenemos que hacer. Y si no estamos leyendo la palabra de Dios, estamos simplemente sin saber nada. Y entonces pudiéramos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Bueno, estamos para aprender, pero tenemos que leer la Biblia. Número 8, solo le damos a Dios ciertas áreas de nuestra vida. Solo le damos a Dios ciertas áreas de nuestra vida. Nos reservamos algunas cuantas cosas y decimos, Dios, no, esto yo me lo dejo. Todas aquellas cosas ya te las entregué y yo creo que pareciera que ya es suficiente, Dios. Ya con él, ya me voy a ir al cielo, ya estoy bien. Tenemos que entregarnos completamente a Él. No podemos nada más entregarle algunas cuantas cosas, sino que todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Dios. Porque algún día usted dijo, Señor, entra a mi corazón, sé el Señor y Salvador de mi vida. En la oración no solamente dijimos, sé el Salvador de mi vida. Tal vez usted pudo haber sido un poco vivazo y no repitió la palabra de Señor, ¿verdad? Dice, uy, no, si digo Señor me voy a embarcar, entonces, Salvador. Pero lo dijimos, tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Y cuando proclamamos que Jesús es nuestro Señor, es justamente eso. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te pertenece. Entonces, ¿qué áreas hay en tu vida que no has entregado a Dios?
Quizás inclusive heridas del pasado no hemos entregado a Dios. Y por eso son para nosotros tan importante la sanidad interior, porque cuando hay heridas en nuestro corazón, inclusive de hoy en la mañana, y no hemos lidiado con eso, no lo hemos entregado a Dios, va a ser muy difícil llegar a tener una vida normal cristiana, porque eso siempre nos va a estar persiguiendo, eso siempre nos va a estar estorbando, nos va a alcanzar cada momento que queramos. Ahora sí, Dios, ahora sí, y nos va a aparecer aquellas cosas. Entonces, entregarle todas las cosas a Dios, quizás nuestras finanzas, nuestro tiempo, inclusive nuestros hijos, hay que entregárselos a Dios. Número 9, no evangelizamos. Eso completamente nos impide tener una vida normal cristiana, porque si digamos que hiciéramos todo lo demás, pero no compartimos lo que hemos aprendido, no compartimos lo que el Señor nos habla, no compartimos la verdad del reino de Dios, entonces simplemente no está sucediendo ningún cambio, de nada. Aquí entonces vamos a cambiar. No podemos evangelizarnos entre nosotros aquí. Usted no me invita a su casa para evangelizarme, o yo no lo invito a mi casa para evangelizarlo. Y yo, hermano, usted tiene que aceptar a Jesús en su corazón. Tal vez algunos lo necesitan, pero no va a funcionar entre nosotros, porque es muy fácil estar aquí entre nosotros y que aquí sucedan los milagros, y que aquí sucedan las transformaciones, y que aquí sucedan todas las grandes y maravillosas cosas de Dios, porque todos estamos en lo mismo. La verdadera prueba de que en verdad tenemos una vida normal cristiana es allá afuera. Es con aquellos que, no es que nosotros no necesitemos, pero es con aquellos que necesitan aún más de Dios, los que necesitan aún más de Jesús, los que necesitan que su vista se extienda a entender y conocer quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y entonces cuando usted evangelice, puede embarcar a alguien más y decirle, repita conmigo, Jesús, tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Y ya no solamente usted está embarcado, sino otras personas también. Número 10, no pagamos el precio. No pagamos el precio. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces estamos en la iglesia, o qué sé yo, tal vez alguien viene invitado a predicar y usted dice, qué buena enseñanza, qué bien que predica ese hermano. O llega alguien, ¿verdad?, y empieza a orar por milagros y sanidades, y usted dice, qué unción la de esa persona, yo quisiera tener eso. Usted se va todo emocionado para su casa, inclusive soñando despierto, ¿verdad? Usted en alguna cruzada evangelística, sanando a las personas y predicando, ¿verdad? Alguien ha soñado despierto con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces quisiéramos esas cosas, soñamos con eso, anhelamos esas cosas, pero lo que no vemos es el precio que pagó esa persona para tener eso. Nosotros quizás, tal vez usted no se ve en el Estadio Nacional evangelizando, predicándole a no sé cuántas miles de personas caben ahí, pero quizás usted quiere otra cosa. Usted simplemente quiere la presencia de Dios en su vida, o lo que sea, pero no pagamos el precio. Quisiéramos como meter algo en el microondas, ¿verdad? Y que haya inclusive un botón en el microondas que diga Espíritu Santo, milagros, ¿verdad?, enseñanza, y 2 minutos y medio, pip, 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 y ya sale. No funciona así. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y muchas veces no
quizás no nos da la gana pagar el precio, porque estamos muy cómodos con nuestra vida normal. Creemos que eso es todo. No sé si fue hace 15 días que terminé con una frase que decía, muchos dicen que la vida es corta y hay que aprovecharla, pero no sabemos, o hay que saber que la eternidad es muy larga y necesitamos prepararnos para ella. Entonces, pagar el precio es invertir en nuestra eternidad. ¿Cuántos de ustedes, algún banco o alguien, ¿verdad?, le ha dicho, usted debe invertir en su retiro, en su pensión, ¿verdad? Y nos llenan con información, la caja nos roba todos los meses, ¿verdad? Para, según ellos, estamos invirtiendo en nuestra pensión, ¿verdad? Y entonces, bueno, nadie puede decir nada, pero no decimos nada porque nos compraron con la idea de que estamos invirtiendo en nuestra pensión. Y usted dice, bueno, por lo menos en unos cuantos años me pensiono y por lo menos 150,000 pesos al mes. Y ya, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la eternidad? ¿Cuánto precio? Y porque la verdad es que para la pensión estamos pagando un precio. Yo no sé cuánto le rebajan a usted en dinero de su salario mes a mes. Estamos pagando un precio que quizás no vamos a ver, o muy poco, pero ¿cuánto precio estamos pagando hoy para nuestra eternidad? Y también algunas cosas del precio que paguemos hoy van a dar resultado aquí en la tierra. Claro que sí. Como decía antes, esa unción para enseñar, para los milagros, o para lo que para lo que Dios lo llamó. Pero hay que pagar un precio. No pagamos un precio, y eso completamente nos limita de vivir una vida normal cristiana. Porque para nosotros entonces es más importante lo natural que lo espiritual. Es más importante quizás lo carnal que lo espiritual. Huele a carne y a repollo, ¿verdad? No pagamos el precio. No pagamos el precio. De aquí prácticamente entonces podemos sacar las cosas que nos ayudan a tener una vida normal. Todas esas cosas, lo contrario a las 10 cosas que dije, nos acercan a tener una vida normal cristiana. Pero quiero mencionar estas otras 5 que definitivamente nos ayudan a tener una vida normal cristiana. Número 1, relación personal con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Pudiéramos decir, yo conozco la Biblia, pero ¿cuántos podemos decir, yo conozco el autor de la Biblia? Es una gran diferencia. Podemos y sabernos la Biblia de atrás para adelante, del centro para la izquierda y de la izquierda para arriba, y todas las cosas que usted quiera, pero ¿conocemos al autor? ¿Conocemos al autor? Relación personal con Dios, en oración, en la palabra de Dios, en ayuno. Número 2, dejar la doble vida. Yo sé que quizás es la parte más difícil, porque como hablaba al principio, tenemos esta tendencia, una inclinación hacia lo malo. Hay naturaleza pecaminosa en nosotros, pero para eso Jesús murió y resucitó, para habilitarnos, para darnos el poder para resistir la tentación. Yo no sé cuántos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, Señor, líbrame de la tentación este día. Es una buena oración que usted debería empezar a implementar. Padre, no me dejes caer en tentación hoy. Dejar la doble vida definitivamente nos va a acercar a tener una vida normal del cristiano. Número 3, no creer las mentiras del diablo. La semana pasada entendimos que el diablo es el padre de la mentira.
y constantemente está tirándonos todas estas mentiras. No, usted es muy pecador. Usted acaba de mentir. Usted inclusive ahorita iba en el bus o en el carro y vio a aquella muchachilla en minifalda. Y la vio y tuvo pensamientos. Y todas estas mentiras el diablo nos tira constantemente. Y le dice, pero usted no puede hacer nada. ¿No se acuerda lo que hacía antes de conocer a Jesús? Y todo este tipo de cosas minan el trabajo que queremos hacer para agradar a Dios. Y entonces si creemos las mentiras del diablo, decimos, sí, tiene razón, entonces mejor no hago nada. Entonces dejar de creer las mentiras del diablo. Número 4, ser valiente. Necesitamos ser valientes. Yo no sé si alguna vez usted, ya sea en la piscina o en alguna poza o lo que sea, usted hubo una edad donde usted tuvo que enfrentar el miedo de tirarse al agua, de echarse al agua, ¿verdad? En la piscina, donde sea, lo que sea, ¿verdad? Tal vez tenía usted un tío que lo lanzaba así en la poza sin saber nadar. Todos tenían un tío así. O cualquier cosa. En algún momento, en alguna edad, cuando estábamos creciendo, tuvimos que enfrentar algún miedo. Y simplemente dijimos, yo tengo que ser valiente. Y nos echamos al agua. Ser valientes es una cualidad que nos va a ayudar a tener una vida normal del cristiano. ¿Cuánto de repente tenemos que tener la valentía para cuando el compañero de trabajo está hablando de sus problemas, decirle, ¿sabe qué? Dios una vez me ayudó con algo parecido y quiere que le cuente más, y esto y esto y esto y esto. ¿Sabe qué? La palabra de Dios dice estas cosas. Y está bien, dígame fanático, dígame lo que quiera, pero es real. ¿Sabe qué? Quiere que ore por usted, porque el Espíritu Santo me está diciendo que usted tiene estas y estas cosas. Déjeme orar por usted. Esa es la parte donde estamos diciendo, ¿me tiro o no me tiro? Tengo que ser valiente y decir, voy a echarme al agua. Lo mejor de todo es que quizás cuando estábamos pequeños y nos tiramos a la piscina, ¿quién nos estaba esperando en el agua? ¿Nuestro papá? Bueno, salados los que no tenían papá, pero en algún momento por lo menos alguien nos estaba esperando. Alguien nos estaba atajando. Y si no sucedió así en la piscina o en la poza, sepa, hermano, que en el Espíritu el Padre Celestial sí está ahí abajo para atajarnos, para respaldarnos, para decir, aquí estoy, mi hijo, respaldando lo que estás diciendo. Aquí estoy, mi hijo, para soltar el poder que ha sido puesto por la autoridad. Cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a declarar, cuando empiezas a desatar, cuando empiezas a atar, aquí estoy yo, hijo mío, para que cuando digas esas palabras, yo soltar mi poder. Tenemos que ser valientes. Y número 5, poner en práctica la autoridad que tenemos. Poner en práctica la autoridad que tenemos. Estemos atentos a las oportunidades que hay alrededor nuestro para empezar a poner en práctica nuestra autoridad. Carlos nos contó un testimonio la semana pasada acerca de la basura. Empiece a hablar, no más basura en la calle, no más piedras en la esquina, lo que sea. Ese jefe se sujeta. Mis compañeros dejan de llamarme lo que sea que lo llamen, y más bien se van a convertir al Señor. Y ustedes digan, ustedes me dicen pandereta, pero ustedes van a ser más panderetas que yo. Busque oportunidades para poner en práctica la autoridad que tenemos. Levante sus manos para bendecirle. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con el temor del Señor.
Te bendigo con temor reverencial para con Dios y con la habilidad de respetar al Señor profundamente. Entonces tendrás felicidad y encontrarás gran deleite en guardar sus mandamientos. No tendrás temor de las personas, grandes o pequeñas, ni de lo que digan o hagan en contra tuya. Las circunstancias nunca sacudirán tus cimientos mientras temas al Señor y obedezcas su palabra. Te bendigo con la habilidad de aborrecer aquellas cosas que Dios aborrece: un espíritu orgulloso, una lengua mentirosa y malos pensamientos. Que su bandera estará levantada sobre ti, porque tú reconoces que Él es el Dios de verdad y de justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.